Al día siguiente de mi boda, mi esposa Berenice y yo estábamos empacando las maletas para viajar en luna de miel a la Patagonia, cuando de repente recibí una llamada del registro civil. La voz al otro lado de la línea era de una mujer que sonaba extremadamente tensa. «¿Señor Ramiro?» «Habla Estela, del registro civil. Disculpe, revisamos nuevamente los documentos. Es mejor que usted vea esto personalmente. Pero venga solo y, bajo ninguna circunstancia, le cuente a su esposa». Mi corazón se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con que no le cuente a mi esposa? Señor, por favor. No puedo hablar de esto por teléfono. Necesito que venga ahora. Es urgente. Y recuerde, venga solo. La llamada se cortó. Me quedé paralizado en medio de la habitación, con el teléfono temblando en mi mano. Berenice estaba en el baño, cantando mientras se duchaba, sin la menor idea de lo que acababa de suceder. ¿Qué podría ser tan grave que una funcionaria del registro civil me pedía ocultárselo a mi propia esposa? ¿Qué tipo de problema con documentos requiere ese nivel de secreto? 24 horas antes, yo era el hombre más feliz del mundo. Me llamo Ramiro, tengo 57 años, y la tarde anterior me había casado con la mujer de mis sueños en una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas. Berenice había entrado en mi vida 3 años atrás, cuando yo ya había perdido toda esperanza de volver a sentir algo real por alguien. 5 años de soledad después de mi divorcio me habían convertido en un hombre resignado, convencido de que el amor verdadero era cosa del pasado, un privilegio de los jóvenes. Pero ella lo cambió todo en un instante. Nos conocimos en una librería del centro, ambos buscábamos el mismo libro de poesía latinoamericana. Nuestras manos se tocaron al alcanzar el último ejemplar en el estante y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que no experimentaba desde mis 20 años. Su sonrisa iluminó toda la tienda, toda mi vida. Desde ese primer día, cada momento con Berenice fue perfecto. 3 años de cenas románticas, viajes a la costa, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Ella me escuchaba con una atención que nunca antes había recibido. Me hacía sentir interesante, valioso, vivo. Decía que yo era el hombre que siempre había soñado encontrar, que mi madurez era exactamente lo que necesitaba después de tantos desengaños con hombres más jóvenes e inmaduros. La ceremonia del día anterior había sido íntima y elegante, exactamente como ella quería. Solo nuestros amigos más cercanos y mi hermana. Berenice lucía radiante con ese vestido color marfil que había elegido con tanto cuidado. Sus ojos brillaban bajo el velo cuando pronunció el "si quiero", y yo sentí que finalmente, después de tanto tiempo perdido, mi vida recuperaba el sentido que siempre debió tener. Los invitados aplaudieron emocionados. El fotógrafo capturó cada sonrisa, cada abrazo, cada lágrima de felicidad. Mi mejor amigo Fernando, mi amigo desde hace 30 años, me abrazó fuerte y me susurró al oído que me veía más feliz que nunca. Y tenía razón. Yo flotaba en una nube de plenitud absoluta. Esa noche, en nuestro departamento, brindamos con champaña francés y hablamos sobre la Patagonia, sobre los glaciares milenarios que visitaríamos, sobre las noches frías junto al fuego en la cabaña que habíamos reservado, sobre el futuro que construiríamos juntos. Berenice apoyó su cabeza en mi hombro y dijo que nunca había sido tan feliz, que yo era el regalo que la vida le había dado después de tantos años difíciles. Me dormí abrazándola, sintiendo su respiración tranquila contra mi pecho, pensando que había llegado al punto más alto de mi existencia. Un hombre de 57 años que finalmente había encontrado la paz, el amor verdadero, la compañía que tanto había buscado. Mis amigos me envidiaban. Mi familia estaba feliz por mí. Todo el mundo decía que Berenice era perfecta para mí, que yo merecía esa felicidad después de todo lo que había sufrido, que se veía en nuestros ojos el amor genuino. Y yo lo creía. Lo creía con cada fibra de mi ser. Hasta esa mañana. Hasta esa llamada. Ahora estaba ahí, parado en medio del dormitorio, escuchando a mi esposa cantar en la ducha, sosteniendo un secreto que no entendía pero que ya me estaba destrozando por dentro. La maleta a medio hacer sobre la cama parecía burlarse de mí. Los pasajes a Bariloche impresos sobre la mesita de noche de repente se veían como una mentira. Berenice salió del baño envuelta en una toalla, con el cabello mojado cayendo sobre sus hombros. Me sonrió con esa sonrisa que siempre derretía mis defensas. ¿Todo bien, amor? Te ves pálido. Tragué saliva. Tenía que actuar normal. Sí, todo perfecto. Solo estaba pensando en todo lo que tenemos que empacar todavía. Ella se acercó y me dio un beso suave en los labios.
No te preocupes tanto. Tenemos todo el tiempo del mundo. Sus ojos me miraban con ternura, pero por primera vez en 3 años, sentí algo extraño en esa mirada. ¿O era solo mi paranoia? Berenice, amor, necesito salir un momento. Olvidé comprar protector solar para el viaje. ¿Ahora? Podemos comprarlo en el aeropuerto mañana. No, prefiero tenerlo todo listo. Vuelvo en 1 hora. Mi voz sonaba falsa hasta para mí mismo. Ella se encogió de hombros. Como quieras. Yo termino de empacar mientras tanto. Salí del departamento sintiendo que cada paso me alejaba de la vida que conocía y me acercaba a algo que todavía no podía nombrar. El registro civil quedaba a 20 minutos en auto. 20 minutos durante los cuales mi mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas obsesivas. ¿Qué habían encontrado? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué específicamente me pidieron que no le dijera nada a Berenice? Pero lo que más me aterraba no era lo que iba a descubrir. Lo que realmente me helaba la sangre era una sensación visceral, primitiva, que crecía en mi estómago con cada kilómetro recorrido. La sensación de que mi vida perfecta estaba a punto de derrumbarse completamente. Estacioné frente al edificio del registro civil con las manos sudando sobre el volante. Era un edificio gris, burocrático, que había visitado apenas 3 días atrás para recoger nuestra acta de matrimonio. En ese momento había entrado como el hombre más feliz del mundo. Ahora entraba como alguien que camina hacia su propia ejecución. La recepcionista me reconoció de inmediato. Señor Ramiro, la señora Estela lo está esperando. Oficina 212, segundo piso. Su tono era diferente. Había algo en sus ojos, algo parecido a la lástima. Subí las escaleras sintiendo que cada escalón pesaba 1 tonelada. El pasillo del segundo piso estaba vacío, silencioso. Mis pasos resonaban contra las paredes blancas de una manera que me ponía cada vez más nervioso. Toqué la puerta de la oficina 212. Adelante. La voz era la misma de la llamada telefónica. Estela era una mujer de unos 45 años, con lentes de pasta y una expresión seria que intentaba disimular cierta incomodidad. Me indicó que me sentara frente a su escritorio. Sobre la superficie había una carpeta manila cerrada. Gruesa. Demasiado gruesa para ser solo un error administrativo menor. Señor Ramiro, agradezco que haya venido tan rápido y que haya seguido mi indicación de venir solo. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la carpeta. Lo que voy a mostrarle es delicado, muy delicado. Por favor, dígame qué está pasando. Me tiene al borde de un infarto. Ella suspiró profundamente. Ayer, después de que usted y su esposa se retiraron con su acta de matrimonio, una de nuestras funcionarias más jóvenes estaba archivando documentos y notó algo extraño. Algo que llamó su atención porque ella tiene muy buena memoria visual. Estela sacó el primer documento de la carpeta. Esta es la copia del acta de nacimiento que la señora Berenice presentó para el trámite matrimonial. Miré el documento. Todo parecía normal. Berenice Sánchez Morales, nacida el 14 de marzo de 1972 en Córdoba. Los mismos datos que yo conocía. ¿Cuál es el problema?, pregunté, sin entender nada. El problema, señor Ramiro, es este. Sacó otro documento y lo puso junto al primero. Esta es otra acta de nacimiento que encontramos en nuestros archivos. También a nombre de Berenice Sánchez Morales. Misma fecha de nacimiento. Mismo lugar. Las miré ambas. Eran idénticas. O casi. No entiendo. Mire los números de registro. Son diferentes. Mire las firmas de los funcionarios que las emitieron. También diferentes. Y ahora mire esto. Puso un tercer documento sobre el escritorio. Esta es una tercera acta de nacimiento. Berenice Sánchez López esta vez. Diferente apellido materno, pero misma persona, misma foto en la identificación. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Eso debe ser un error del sistema. Un duplicado. Eso pensamos nosotros también. Estela me miró directamente a los ojos. Por eso investigamos más. Y encontramos algo peor. Sacó más papeles de la carpeta. Muchos más. Señor Ramiro, su esposa tiene registrados 3 matrimonios anteriores. 3. Ninguno de ellos formalmente disuelto. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, pero no lograba darle sentido. Eso es imposible.
Berenice me dijo que había estado casada una vez hace muchos años, que se divorció y que yo era su segundo matrimonio. Según nuestros registros, ella contrajo matrimonio en el año 2018 con un señor de apellido Vargas, en 2020 con un señor de apellido Mendoza, y en 2022 con un señor de apellido Torres. Ninguno de estos matrimonios tiene registro de divorcio o anulación. Estela hizo una pausa. Y ahora, 3 años después, se casó con usted. Me quedé en silencio, incapaz de articular palabra. Mis manos agarraban los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Legalmente hablando, señor Ramiro, su matrimonio de ayer podría ser nulo. Técnicamente, la señora Berenice cometió bigamia. Posiblemente triple bigamia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Estela cerró la carpeta lentamente. No lo sé, señor. No es mi área determinar motivaciones. Yo solo puedo informarle de las irregularidades que encontramos. Pero considerando la gravedad de la situación, y considerando que usted podría estar en una situación de riesgo, decidí llamarlo de inmediato. ¿Riesgo? ¿Qué tipo de riesgo? Señor Ramiro, cuando hay múltiples identidades, múltiples matrimonios sin disolver, documentos contradictorios, generalmente no son errores inocentes. Generalmente hay un patrón. Un propósito. Hizo una pausa significativa. ¿Su esposa tiene acceso a sus cuentas bancarias? ¿A sus propiedades? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todavía no. Íbamos a hacer esos trámites después de la luna de miel. Ella dijo que quería que todo fuera oficial primero, que esperáramos un poco para unificar todo. Estela asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Señor, le voy a ser muy honesta. He trabajado aquí durante 20 años. He visto muchos casos. Y cuando veo este tipo de patrón documental, generalmente termina siendo una investigación policial. ¿Está diciendo que mi esposa es una criminal? Estoy diciendo que hay irregularidades serias que necesitan ser investigadas. Y estoy diciendo que usted debería ser muy cuidadoso en los próximos días. No le he dicho que no le cuente nada a su esposa porque quiera meterme en su matrimonio. Se lo dije porque si realmente hay algo turbio detrás de esto, usted necesita tiempo para protegerse antes de que ella se dé cuenta de que usted sabe. Me puse de pie, las piernas apenas me sostenían. Necesito procesar esto. Por supuesto, tome esta copia de los documentos. Guárdelos en un lugar seguro donde ella no los encuentre. Y señor Ramiro. Me miró con genuina preocupación. Tenga mucho cuidado. Si ella pregunta dónde estuvo, invente cualquier cosa, pero no mencione esta conversación. No hasta que sepa exactamente con quién está casado. Salí de esa oficina como un sonámbulo. Los documentos estaban guardados en un sobremanila que quemaba en mis manos como si fueran carbones encendidos. Bajé las escaleras sin recordar haberlas bajado. Llegué a mi auto sin saber cómo había caminado hasta ahí. Me senté en el asiento del conductor y simplemente me quedé ahí, mirando al frente, respirando. 3 matrimonios anteriores. Múltiples identidades. Documentos falsos. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. ¿Quién era Berenice realmente? La mujer que me había hecho reír durante 3 años, que me había consolado en mis peores momentos, que me había hecho creer en el amor otra vez. ¿Todo había sido mentira? ¿Todo había sido un papel que ella interpretaba? Y lo peor de todo, la pregunta que me aterraba más que cualquier otra, ¿qué planeaba hacer conmigo? Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Tenía 3 mensajes de Berenice. Ya vienes. El protector solar puede esperar, amor. Te extraño, apúrate. Cada mensaje acompañado de emojis de corazones. Los mismos mensajes cariñosos que me había enviado durante 3 años. Los mismos que me hacían sonreír como adolescente. Ahora me producían náuseas. Tenía que volver a casa. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir que todo estaba bien mientras por dentro me estaba desmoronando. Tenía que mirarla a los ojos y sonreír mientras cargaba el peso de saber que mi esposa era una mentira completa. Arranqué el auto con las manos todavía temblando. El camino de regreso fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto que pasaba era un minuto más que tenía que inventar una sonrisa falsa, una voz tranquila, una normalidad que ya no existía. Cuando llegué al edificio,
Me quedé unos minutos en el estacionamiento, respirando profundamente, preparándome mentalmente para la actuación de mi vida. Escondí el sobre Manila en el compartimento secreto debajo del asiento del auto. Revisé mi cara en el espejo retrovisor. Intenté borrar cualquier rastro de pánico de mi expresión. Subí en el elevador practicando mi sonrisa. Abrí la puerta del departamento con la llave, tratando de que mi mano no temblara. Y ahí estaba ella. Berenice estaba doblando ropa en la sala, con esa tranquilidad doméstica que siempre me había parecido tan encantadora. Levantó la vista cuando entré y me dedicó esa sonrisa que había enamorado. Por fin. Ya pensaba que te habías perdido. Pero esta vez, por primera vez en 3 años, miré esa sonrisa con otros ojos. Y lo que vi me heló la sangre. Porque ahora que sabía la verdad, podía ver lo que antes había ignorado. Esa sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Había algo calculado en la forma en que inclinaba la cabeza. Algo ensayado en su tono de voz. ¿Cuánto tiempo llevaba actuando? ¿Desde el primer día en la librería? ¿Todo había sido parte de un guión? Sí, había mucha fila en la farmacia, mentí con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Pero ya está todo listo para mañana. Ella se acercó y me abrazó. Yo correspondí el abrazo, sintiendo su cuerpo contra el mío, un cuerpo que creía conocer pero que ahora se sentía como el de una extraña. Te amo, susurró en mi oído. Y yo, con el corazón roto en 1000 pedazos, susurré de vuelta, yo también te amo. La mentira más grande que había dicho en mi vida. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cenamos juntos como si nada hubiera pasado. Berenice preparó pasta con salsa de tomate, mi plato favorito, y sirvió vino tinto. Me habló de lo emocionada que estaba por el viaje, de los lugares que visitaríamos, de las fotos que tomaríamos. Yo asentía, sonreía, hacía comentarios apropiados. Por fuera era el esposo feliz. Por dentro era un hombre que se ahogaba. Cada gesto suyo lo analizaba con una nueva perspectiva. Cuando me tocaba el brazo mientras hablaba, me preguntaba si era afecto real o manipulación calculada. Cuando reía con esa risa cristalina que tanto me había gustado, me preguntaba cuántas veces había usado esa misma risa con los otros. Con Vargas. Con Mendoza. Con Torres. ¿Eran sus nombres reales siquiera? ¿O ellos también habían sido víctimas de identidades falsas? ¿Estás bien, amor? ¿Has estado muy callado?, me preguntó mientras recogíamos los platos. Solo cansado. Han sido días muy intensos con la boda y todo. Otra mentira que salía de mi boca con una fluidez aterradora. Lo sé. Por eso la luna de miel será perfecta. 3 semanas solo tú y yo, sin preocupaciones, sin estrés. Me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos. No puedo esperar. 3 semanas. 3 semanas solos en la Patagonia, lejos de todo y de todos. La idea que hace 2 días me llenaba de emoción ahora me producía un pánico visceral. ¿Qué pasaría en esas 3 semanas? ¿Cuál era su plan real? Esa noche, acostado junto a ella en la oscuridad, escuché su respiración volverse profunda y regular. Dormía tranquila, sin una sola preocupación. Yo, en cambio, tenía los ojos clavados en el techo, viendo sombras que se movían con cada auto que pasaba por la calle. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando realmente. Y solo había una persona en el mundo en quien confiaba ciegamente. Fernando. A las 6 de la mañana, cuando Berenice aún dormía, me levanté con cuidado extremo. Le envié un mensaje de texto a Fernando: necesito verte urgente. Solo. Cafetería La Esquina, 8 de la mañana. Por favor, no preguntes nada por mensaje. Su respuesta llegó 5 minutos después: ahí estaré. Le dejé una nota a Berenice sobre la mesa de noche. Salí a correr, necesitaba despejar la mente antes del viaje. Vuelvo pronto. Te amo. Cada palabra escrita era un puñal en mi propia conciencia. Fernando ya estaba en la cafetería cuando llegué. Mi amigo de 30 años, el hombre que había estado conmigo en mis peores momentos, me miró y supo de inmediato que algo terrible estaba pasando. No hacía falta que dijera nada. Mi cara lo decía todo. Ramiro, estás pálido. ¿Qué pasó? Me senté frente a él y saqué el sobre Manila de debajo de mi chamarra. Lo puse sobre la mesa como si fuera evidencia de un crimen. Porque tal vez lo era. Fernando, necesito que leas esto. Y necesito que me digas si me estoy volviendo loco o si lo que estoy pensando tiene sentido.
Él abrió el sobre y comenzó a leer los documentos que Estela me había dado. Yo observaba su rostro cambiar a medida que pasaba las páginas. Sorpresa, confusión, incredulidad y finalmente, preocupación genuina. Esto no puede ser real, murmuró, volviendo a revisar las actas de nacimiento contradictorias. Es real. Lo confirmé ayer en el registro civil. Berenice tiene múltiples identidades y 3 matrimonios anteriores que nunca fueron disueltos. Fernando dejó los papeles sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Como abogado especializado en derecho civil, entendía las implicaciones legales mejor que nadie. Ramiro, esto es gravísimo. Esto no es un error burocrático. Esto es fraude sistemático. Lo sé, pero no entiendo por qué. ¿Qué gana con esto? ¿Por qué casarse múltiples veces con identidades falsas? Fernando me miró con esa seriedad que solo usaba cuando las cosas eran realmente malas. Generalmente, cuando ves este tipo de patrón, hay 2 motivaciones principales. O la persona está huyendo de algo, como deudas o problemas legales, y necesita múltiples identidades para esconderse. O hizo una pausa, está ejecutando algún tipo de fraude financiero. ¿Fraude financiero? Piénsalo. 3 matrimonios en 6 años. Ninguno disuelto legalmente. Diferentes identidades. Ramiro, ¿qué tienen en común tú y esos otros hombres? La pregunta me golpeó como un rayo. No sé, nunca he conocido a esas personas. Pero puedo investigarlo. Dame los nombres que aparecen en estos documentos. Vargas, Mendoza, Torres. Voy a buscar información sobre ellos. Fernando sacó su laptop de la mochila y comenzó a teclear. Mientras tanto, dime, ¿Berenice tiene acceso a tu dinero? ¿A tus propiedades? No todavía. Íbamos a hacer todos esos trámites después de la luna de miel. Gracias a Dios. Fernando seguía escribiendo en su computadora. ¿Y tu departamento? ¿Está a tu nombre? Sí, completamente. Es mío desde antes de conocerla. ¿Tienes ahorros? Inversiones. Tengo unos $120,000 en el banco. Ahorros de toda mi vida. Y un fondo de retiro de otros 80,000. De pronto, hablar de mi dinero en voz alta me hizo sentir vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Fernando dejó de teclear y me miró directamente. Ramiro, escúchame muy bien. No hagas ningún movimiento financiero con ella. Ninguno. No firmes nada, no agregues su nombre a ninguna cuenta, no hagas transferencias. Nada. ¿Me entiendes? Pero ella va a sospechar si me niego. Hemos hablado de unificar cuentas desde hace meses. Inventa excusas. Di que quieres esperar. Di que tu contador te recomendó no hacer cambios hasta después de la declaración de impuestos. Di lo que sea, pero no le des acceso a tu dinero hasta que sepamos qué está pasando realmente. En ese momento, la laptop de Fernando emitió un sonido. Había encontrado algo. Su expresión se oscureció mientras leía la pantalla. ¿Qué? ¿Qué encontraste? Encontré a Roberto Vargas. El primer nombre en la lista de matrimonios. Fernando giró la pantalla para que yo pudiera ver. Era un artículo de periódico de hace 4 años. Hombre de 53 años reporta robo de identidad y fraude bancario después de separación matrimonial. Perdió aproximadamente $100,000 en transferencias no autorizadas. Mi estómago se contrajo. Sigue buscando. Fernando tecleó más rápido. Aquí está el segundo. Javier Mendoza. Otra nota periodística, hace 2 años. Empresario denuncia estafa matrimonial. 49 años. Perdió su negocio familiar y sus ahorros, aproximadamente $150,000, después de que su esposa desapareció durante un supuesto viaje de negocios. Dios mío. Espera, hay más. Fernando seguía buscando, sus dedos volando sobre el teclado. Aquí, Rodrigo Torres. Hace apenas 18 meses. Ingeniero de 55 años denuncia fraude. Cuenta vaciada durante luna de miel. $200,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo no podía respirar. No podía pensar. Los números daban vueltas en mi cabeza. 100,000, 150,000, 200,000. Y yo tenía 200,000 en total entre ahorros e inversiones. Ramiro, la voz de Fernando era grave, casi un susurro.
Todos son hombres entre 45 y 57 años. Todos divorciados o viudos. Todos con ahorros significativos. Todos reportaron que sus esposas desaparecieron durante o inmediatamente después de la luna de miel. Y nosotros salimos mañana de luna de miel a la Patagonia. Mi voz sonaba hueca, distante, como si viniera de otra persona. Fernando cerró la laptop lentamente. Ramiro, tu esposa es una estafadora profesional. Ha hecho esto al menos 3 veces que sabemos. Probablemente más. Y tú eres su próximo objetivo. La cafetería seguía funcionando a nuestro alrededor. Gente pidiendo café, conversando, riendo. Vida normal. Mientras mi mundo se desintegraba completamente. ¿Qué hago?, pregunté, y mi voz se quebró. ¿Qué se supone que haga ahora? Fernando extendió su mano y apretó mi hombro. Primero, respira. Segundo, no entres en pánico. Y tercero, vamos a hacer esto bien. Vamos a investigar más, vamos a reunir evidencia, y vamos a asegurarnos de que no pueda hacerte lo que les hizo a los otros. Pero ella está en mi casa ahora mismo. Está empacando nuestras maletas para un viaje que planeaba usar para robarme todo. Lo sé. Por eso necesitas ser el mejor actor de tu vida. Necesitas volver a casa, sonreírle, actuar completamente normal, y darme tiempo para investigar más. Necesito encontrar a esos hombres, hablar con ellos, entender exactamente cómo lo hizo. Necesito que me des 48 horas. No tenemos 48 horas. El vuelo sale mañana por la tarde. Entonces vas a tener que cancelar ese vuelo. ¿Cómo? ¿Con qué excusa? Fernando pensó por un momento. ¿Problemas de salud? ¿Una emergencia familiar? Ella sabrá que estoy mintiendo. Probablemente. Pero es mejor que sospeche algo a que te suba a un avión con ella sin saber exactamente cuál es su plan. Fernando sacó su teléfono. Voy a hacer algunas llamadas. Tengo contactos que pueden ayudar. Mientras tanto, tú vuelve a casa, actúa normal, y encuentra una razón creíble para posponer el viaje. Me puse de pie con las piernas temblando. Fernando, gracias. No sé qué haría sin ti. Eso es lo que hacen los amigos, Ramiro. Ahora ve. Y recuerda, no des ninguna señal de que sabes algo. Tu vida podría depender de eso. Salí de la cafetería hacia un día soleado que contrastaba brutalmente con la oscuridad que sentía por dentro. Tenía que volver a casa. Tenía que mirar a los ojos a la mujer que había jurado amar hasta la muerte. Y tenía que fingir que no sabía que todo había sido una mentira desde el principio. Cuando llegué al departamento, Berenice estaba sentada en el sofá con su laptop abierta. Levantó la vista y me sonrió. ¿Cómo estuvo la corrida? Bien. Necesitaba despejarme. Me quité la chamarra tratando de que mis manos no temblaran. Te traje café. Señaló una taza humeante sobre la mesa. Justo como te gusta. Me senté junto a ella y tomé la taza. El café sabía normal, pero mi paranoia estaba tan alta que por un segundo me pregunté si podría estar adulterado. La idea era ridícula, pero ahí estaba de todas formas, plantada en mi cerebro como una semilla venenosa. Estaba revisando el itinerario, dijo ella, señalando la pantalla. Mañana salimos a las 4 de la tarde. Llegamos a Bariloche como a las 7. Ya tenemos reservada la camioneta para ir a la cabaña. Observé su cara mientras hablaba. Estudiaba cada microexpresión, cada movimiento de sus ojos. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo había logrado engañarme tan completamente durante 3 años? Berenice, tengo que decirte algo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ella cerró la laptop y me miró con atención. ¿Qué pasa? Esta mañana, mientras corría, recibí una llamada de mi jefe. La mentira fluía sorprendentemente fácil. Hay un problema grande con el proyecto en el que estuve trabajando. Un cliente muy importante está amenazando con cancelar el contrato. Necesitan que vaya a la oficina mañana para una reunión de emergencia. Su expresión cambió sutilmente. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Un destello de algo en sus ojos. ¿Enojo? ¿Frustración? ¿Preocupación? ¿Mañana? ¿El día de nuestro vuelo? Lo sé, amor. Lo sé. Estoy furioso. Les dije que era mi luna de miel, que no podía, pero me dijeron que si no voy, probablemente pierda mi trabajo. Tomé su mano, forzándome a mantener contacto visual. Estaba pensando que tal vez podríamos posponer el viaje unos días.
Solo hasta que resuelva esto. Ramiro, los pasajes no son reembolsables. Y la cabaña ya está pagada. Lo sé, pero puedo perder mi empleo. Y necesitamos ese ingreso, especialmente ahora que estamos casados y planeando nuestro futuro juntos. Apreté su mano. Son solo unos días. Una semana máximo. Berenice retiró su mano lentamente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Podía ver la tensión en sus hombros. Llevamos 3 años planificando este viaje. Y lo haremos. Te lo prometo. Solo necesito resolver este problema laboral primero. Ella se dio vuelta y me miró. Había algo diferente en sus ojos ahora. Algo más frío. ¿Estás seguro de que es solo eso? ¿Qué quieres decir? No sé, Ramiro. Has estado actuando extraño desde ayer. Distante. Y ahora, justo el día antes de nuestro viaje, aparece convenientemente una emergencia laboral. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. No es conveniente. Es una pesadilla. Pero es real. Puedo mostrarte los correos si quieres. No es necesario. Su voz era plana, sin emoción. Si necesitas posponer el viaje, lo posponemos. Gracias por entender, amor. Me acerqué para abrazarla, pero ella se apartó suavemente. Voy a tomar una ducha. Salió de la sala sin mirarme. Escuché la puerta del baño cerrarse y el agua comenzar a correr. Inmediatamente saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Fernando. Le dije que tengo que posponer el viaje. No le gustó nada. Creo que sospecha algo. La respuesta llegó 30 segundos después. Normal que sospeche. Has roto su plan. Mantén la calma. Estoy trabajando en contactar a las víctimas anteriores. Necesito que esta noche revises si ella tiene documentos escondidos en el departamento. Cualquier cosa que parezca importante. ¿Cómo se supone que haga eso sin que se dé cuenta? Espera a que se duerma. Y Ramiro, ten mucho cuidado. Si realmente es quien pensamos que es, podría ser peligrosa cuando se siente acorralada. Borré los mensajes justo cuando escuché que el agua dejaba de correr. Berenice salió del baño envuelta en una toalla, con el cabello goteando. Pasó junto a mí sin decir palabra y entró al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. El resto del día fue tenso y silencioso. Ella fingía estar ocupada con su teléfono. Yo fingía trabajar en mi laptop. 2 actores en un escenario, cada uno interpretando un papel, cada uno sabiendo que el otro estaba mintiendo, pero ninguno dispuesto a romper la farsa todavía. A la hora de la cena, ordené comida china. Comimos en silencio frente al televisor, viendo una película que ninguno de los dos estaba realmente mirando. Cada minuto se sentía como una hora. Me voy a dormir temprano, anunció ella a las 9 de la noche. Tengo dolor de cabeza. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Un analgésico? No, solo necesito dormir. Se metió en la cama y apagó la luz de su lado. Yo me quedé en la sala, esperando. Escuchando. A las 11 de la noche, me asomé al dormitorio. Su respiración era profunda e irregular. Dormía, o al menos eso parecía. Con el corazón en la garganta, comencé mi búsqueda. Empecé con su bolso, el grande de cuero que siempre llevaba consigo. Dentro había lo usual, billetera, maquillaje, llaves. Pero en un compartimento interno encontré algo que me heló la sangre. Una memoria USB. La tomé con manos temblorosas y fui silenciosamente a la sala. Cerré la puerta, encendí mi laptop y conecté la memoria. Contenía una sola carpeta. La abrí. Lo que vi me quitó el aliento. Documentos. Decenas de documentos escaneados. Actas de nacimiento con diferentes nombres. Pasaportes con su foto, pero diferentes identidades. Y lo peor de todo, archivos de Excel con nombres, fechas, cantidades de dinero. Una lista meticulosa de objetivos. Vargas, $100,000. Completado. Mendoza, $150,000. Completado. Torres, $200,000. Completado. Y al final de la lista, mi nombre. Ramiro. $200,000 estimados. En proceso. Junto a mi nombre había notas. Viudo. Vulnerable emocionalmente. Propietario de departamento. Buenos ahorros. Fondo de retiro considerable. Baja sospecha. Baja sospecha.
Me levanté de la silla sintiendo que iba a vomitar. Esto era real. Todo era real. No era paranoia. No era un malentendido. Berenice era exactamente lo que Fernando había dicho, una estafadora profesional. Y yo era su proyecto actual. Un archivo más capturó mi atención. Se llamaba Plan B, Ramiro. Lo abrí con manos temblorosas. Era un documento detallado, paso por paso. Cómo obtendría acceso a mis cuentas durante la luna de miel. Cómo falsificaría mi firma. Cómo transferiría el dinero a cuentas offshore. Y al final, una nota que me dejó paralizado. Si sospecha antes del viaje, activar protocolo de emergencia. ¿Protocolo de emergencia? ¿Qué significaba eso? Copié todos los archivos a mi propia computadora, devolví la memoria USB exactamente donde la había encontrado, y me quedé sentado en la oscuridad de la sala, temblando. La mujer que dormía en mi cama no era mi esposa. Era una depredadora. Y yo había sido su presa desde el primer día en aquella librería. Todo había sido mentira. Cada sonrisa, cada te amo, cada momento de ternura. Todo calculado, planificado, ejecutado con precisión quirúrgica. Y ahora que había roto su calendario al posponer el viaje, no tenía idea de qué haría a continuación. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá de la sala con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cada sonido del departamento. Cada crujido de la madera me ponía en alerta. Cada movimiento en el dormitorio me hacía contener la respiración. Mi teléfono estaba en mi mano, listo para marcar emergencias si era necesario. A las 6 de la mañana, escuché que Berenice se levantaba. La escuché ir al baño, luego a la cocina. El olor del café llenó el departamento. 15 minutos después, apareció en la entrada de la sala. ¿Dormiste aquí? Su voz sonaba neutral, pero había algo calculador en la forma en que me miraba. Sí. No quería despertarte con mis vueltas en la cama. Estoy muy estresado con lo del trabajo. Ya veo. Se quedó parada ahí, estudiándome. Te preparé café. Gracias. Me levanté y la seguí a la cocina, cada músculo de mi cuerpo tenso. Desayunamos en silencio. Ella revisaba su teléfono constantemente. Yo fingía leer noticias en el mío mientras en realidad le escribía mensajes a Fernando bajo la mesa. Encontré archivos. Es peor de lo que pensábamos. Tiene todo documentado, incluyéndome a mí. La respuesta de Fernando llegó rápido. ¿Puedes enviarme copias? Y Ramiro, sal de ahí. Inventa una excusa y sal del departamento. Necesitamos hablar en persona. Berenice, tengo que ir a la oficina un rato, dije, dejando la taza de café. Ya sabes, para esa reunión de la que te hablé. Un sábado. Ella levantó la vista de su teléfono. Sí, es urgente. Vuelvo en unas horas. Está bien. Volvió a mirar su teléfono. Yo aprovecharé para salir también. Necesito hacer unas compras. Algo en la forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. ¿Qué tipo de compras? Nada importante. Cosas personales. No me miró al responder. 30 minutos después, ambos salimos del departamento. Yo hacia mi auto, ella caminando hacia la avenida principal. La vi alejarse por el espejo retrovisor, asegurándome de que realmente se fuera antes de arrancar. Me encontré con Fernando en su oficina. Había cancelado todo su fin de semana para ayudarme. Cuando entré, no estaba solo. Había otra persona con él, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado y ojos que reconocí de inmediato por las fotos que había visto en internet. Ramiro, él es Javier Mendoza. El segundo nombre en la lista de Berenice, una de sus víctimas anteriores. Nos dimos la mano y me senté frente a él. Fernando sirvió café para los tres. Le conté tu situación, dijo Fernando. Y él aceptó venir a hablar contigo. Javier me miraba con una mezcla de compasión y algo parecido a la vergüenza. Cuando Fernando me llamó ayer y me describió a tu esposa, supe inmediatamente quién era. Aunque cuando yo la conocí, se llamaba Beatriz. Beatriz Sánchez. Beatriz. El nombre me golpeó. Otra identidad más. Sí. Nos conocimos en una galería de arte hace 3 años. Parecía una mujer sofisticada, culta, interesante. Me enamoré como un idiota. Su voz estaba cargada de amargura. Nos casamos 6 meses después. Ella insistió en una luna de miel en Europa. París, Roma, Barcelona. 1 mes entero. ¿Y qué pasó?, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. A la segunda semana del viaje, me enfermé. Intoxicación alimentaria severa. Estuve 3 días en el hospital en Roma, casi delirante de fiebre. Ella fue tan atenta, tan preocupada. Se quedó conmigo todo el tiempo, cuidándome. Javier cerró los ojos. Lo que no sabía era que mientras yo estaba inconsciente, ella había usado mi teléfono para acceder a mis cuentas bancarias. Tenía todas mis contraseñas porque yo se las había dado confiadamente meses antes. Dijo que era importante que pudiera ayudarme si algo me pasaba. Dios mío. Cuando salí del hospital, $150,000 habían desaparecido, transferidos a cuentas en paraísos fiscales. Y Beatriz también había desaparecido. Dejó una nota en el hotel diciendo que había tenido una emergencia familiar y que volvería pronto. Nunca volvió. Nunca más supe de ella. ¿Reportaste esto a la policía? Por supuesto, pero no sirvió de nada. Ella había usado identidades falsas. El pasaporte con el que viajó era falso. La dirección que me había dado era falsa. Todo era falso. Los investigadores me dijeron que probablemente nunca la encontrarían. Y tenían razón. Hasta ahora. Fernando intervino. También hablé con Roberto Vargas esta mañana. Mismo patrón exacto. Se enfermó durante la luna de miel, ella lo cuidó, y mientras tanto vació sus cuentas. Y hay algo más que ambos mencionaron. ¿Qué? Ambos dijeron que justo antes del viaje, algo pasó que casi lo cancela. Un problema de último minuto. Vargas tuvo una supuesta emergencia laboral. Mendoza tuvo un problema familiar inventado. Pero en ambos casos, ella insistió mucho en que el viaje no se pospusiera. Hizo todo lo posible para que se mantuviera el plan original. Mi estómago se contrajo. Yo pospuse nuestro viaje ayer. Exacto. Y eso cambia todo su plan. Por eso es peligroso. No sabe qué hacer cuando su víctima se sale del guión. Fernando me miró seriamente. Ramiro, ¿dónde está Berenice ahora? Dijo que iba a salir a hacer compras. ¿Y tú le crees? La pregunta quedó flotando en el aire. No, no le creía. No le creía nada. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de seguridad de nuestro edificio. Teníamos cámaras en el lobby y en el estacionamiento. Revisé las grabaciones de la mañana. Ahí estaba Berenice, saliendo del edificio a las 8:30. Pero no iba caminando hacia las tiendas. Iba directo al estacionamiento subterráneo. La vi subirse a su auto. Y lo que llevaba en las manos me heló la sangre. Maletas. 2 maletas grandes. Fernando. Mi voz salió apenas como un susurro. Está huyendo. Se está yendo ahora mismo. Fernando se puso de pie de un salto. ¿Tienes acceso a tus cuentas desde el teléfono? Abrí la aplicación bancaria con manos temblorosas. Entré a mi cuenta de ahorros. El balance que debería mostrar $120,000 mostraba algo completamente diferente. $500. No, 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 no. Revisé mi cuenta de inversiones. También casi vacía. $80,000 desaparecidos. ¿Cómo? ¿Cómo pudo acceder a mis cuentas? Nunca le di las contraseñas. Javier habló en voz baja. No las necesitaba si tiene tus datos personales. Número de seguro social, fecha de nacimiento, respuestas a preguntas de seguridad. 3 años viviendo contigo es más que suficiente para tener toda esa información. Probablemente llamó al banco haciéndose pasar por ti, o usó ingeniería social para resetear contraseñas. $200,000. Los ahorros de toda mi vida. Desaparecidos. Fernando ya estaba marcando en su teléfono. Necesito reportar un fraude bancario. Es urgente. Y también necesito que me comuniquen con la policía. Yo me quedé ahí sentado, mirando la pantalla de mi teléfono, viendo cómo mi vida entera se desmoronaba en números rojos. Berenice no solo había robado mi dinero. Había robado 3 años de mi vida. Había robado mi capacidad de confiar. Había convertido cada momento feliz que recordaba en una mentira. Y ahora estaba huyendo, probablemente rumbo a su próxima víctima, su próximo nombre falso, su próxima farsa perfecta. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no se saldría con la suya. La oficina de Fernando se convirtió en un centro de operaciones. Él hablaba con el banco por una línea, con la policía por otra. Javier Mendoza estaba llamando a Roberto Vargas para que también presentara su testimonio. Y yo estaba ahí,
paralizado, viendo cómo todo se desarrollaba como una película en la que yo era el protagonista pero no tenía control sobre nada. El banco dice que las transferencias se hicieron esta madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, informó Fernando después de colgar. Mientras tú dormías en el sofá, usaron tu información personal para acceder a las cuentas en línea. Las transferencias fueron a 3 cuentas diferentes en Islas Caimán. ¿Se puede recuperar el dinero? El banco inició el proceso de bloqueo, pero es complicado cuando se trata de cuentas offshore. Tenemos que actuar rápido. Fernando me puso una mano en el hombro. La policía viene en camino. Necesitan tu declaración y toda la evidencia que tengamos. Ella ya debe estar lejos. Mi voz sonaba hueca. Probablemente en un avión hacia quién sabe dónde. Tal vez no. Javier se acercó con su teléfono en la mano. Acabo de hablar con Vargas. Él me contó algo que yo había olvidado. Cuando Beatriz, o Berenice, o como se llame realmente, desapareció después de robarle, él contrató a un investigador privado. El tipo no pudo encontrarla, pero descubrió un patrón en sus movimientos. ¿Qué patrón? Ella nunca huye inmediatamente después del robo. Siempre se queda en la misma ciudad durante unos días, moviéndose entre hoteles baratos, cambiando de apariencia. Espera que las cosas se calmen un poco antes de desaparecer realmente. Es más seguro que salir corriendo de inmediato y llamar la atención. Fernando se animó. Eso significa que todavía está en la ciudad. Probablemente en algún hotel del centro donde puedan pagar en efectivo y no hagan muchas preguntas. En ese momento llegó la policía. 2 detectives, un hombre mayor llamado Enrique y una mujer joven que se presentó como inspectora Sonia. Escucharon mi historia completa mientras tomaban notas. Les mostré los archivos que había copiado de la memoria USB. Les mostré los documentos del registro civil. Les di los nombres de Javier y Roberto como víctimas anteriores del mismo fraude. Señor Ramiro, esto es un caso de fraude sistemático y organizado, dijo la inspectora Sonia después de revisar toda la evidencia. No es la primera vez que vemos algo así, pero esta mujer parece particularmente sofisticada en su operación. Vamos a emitir una orden de arresto inmediatamente. ¿Y mi dinero? ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo? Trabajaremos con el banco y con Interpol para rastrear las transferencias. No le voy a mentir, es difícil cuando se trata de paraísos fiscales, pero no es imposible. La inspectora me miró con algo parecido a la compasión. Señor, sé que esto es devastador, pero usted hizo lo correcto al reportarlo rápidamente. Muchas víctimas de este tipo de fraude nunca denuncian por vergüenza. ¿Vergüenza? Sí, eso era exactamente lo que sentía. Vergüenza de haber sido tan ciego, tan estúpido, tan fácil de engañar. El detective Enrique intervino. Necesitamos que nos dé acceso a su departamento. Es posible que haya dejado evidencia que nos ayude a localizarla. Por supuesto, tienen mi permiso total. 1 hora después, estábamos todos en mi departamento. Mi hogar, que hace apenas 3 días había sido el escenario de celebración de mi boda, ahora estaba siendo registrado por la policía como escena de un crimen. Los detectives fotografiaron todo, revisaron cada cajón, cada armario, y encontraron cosas que yo nunca había visto. En el fondo del closet, escondido detrás de cajas, había una maleta pequeña que no reconocí. Dentro había 3 pasaportes diferentes con la foto de Berenice, pero distintos nombres. Pelucas, lentes de contacto de colores, ropa que nunca le había visto usar. Señor Ramiro, ¿alguna vez vio estas cosas?, preguntó Sonia. Nunca. Ni siquiera sabía que esa maleta existía. También encontraron documentos. Copias de mis estados de cuenta bancarios que yo no recordaba haber impreso. Información sobre mi fondo de retiro. Documentación sobre el valor de mi departamento. Ella lo estaba investigando meticulosamente, observó Fernando. Esto es trabajo profesional. El detective Enrique estaba revisando el baño cuando llamó a su compañera. Sonia, ven a ver esto. Habían encontrado algo en el botiquín, escondido detrás de frascos de medicamentos. Era un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta con líquido transparente. Vamos a tener que analizar esto, dijo Sonia, guardándolo cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Podría ser nada, o podría explicar las intoxicaciones que sufrieron las otras víctimas durante sus lunas de miel. La idea me revolvió el estómago. ¿Berenice había planeado enfermarme? ¿Drogarme durante nuestro viaje para poder vaciar mis cuentas mientras yo estaba incapacitado? Señor Ramiro,
Vamos a necesitar que se quede disponible, dijo Enrique. Es probable que la encontremos en las próximas horas y necesitaremos que identifiques ciertos objetos o documentos. Haré lo que sea necesario. Después de que la policía se fue, me quedé en el departamento con Fernando. El lugar se sentía contaminado ahora. Cada objeto me recordaba a ella. La taza de café que había usado esa mañana todavía estaba en el fregadero. Su cepillo de dientes en el baño. Su perfume en el tocador. No puedes quedarte aquí esta noche, dijo Fernando. Ven a mi casa. Mi esposa ya está preparando el cuarto de huéspedes. No puedo huir de mi propia casa. No estás huyendo. Estás tomando distancia de un lugar que ahora está lleno de recuerdos tóxicos. Mañana todo se verá diferente. Empaqué una bolsa pequeña con ropa para un par de días. Cuando iba saliendo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Ramiro. Era la voz de Berenice, pero sonaba diferente, más dura, sin la calidez falsa que siempre había usado conmigo. ¿Dónde estás?, logré decir. Eso no importa. Solo llamaba para decirte que no te molestes en buscarme. Para cuando la policía haga algo, yo ya estaré muy lejos. ¿Por qué, Berenice? ¿Por qué me hiciste esto? Hubo una pausa. Luego, una risa fría. Porque podía. Porque eres como todos los demás hombres solitarios con dinero que creen que una mujer más joven realmente podría amarlos. Fue casi demasiado fácil contigo, Ramiro. Tan desesperado por amor que no veías lo obvio. Sus palabras eran puñales, pero algo en mí se endureció. Cometiste un error esta vez. Las otras víctimas no reportaron todo. Yo sí. Y la policía ya tiene evidencia de todo. No vas a salirte con la tuya. Ya veremos. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando de rabia y dolor. Fernando me puso la mano en el hombro. La policía puede rastrear esa llamada. Vamos. Salimos del departamento hacia un futuro incierto. Pero por primera vez desde que había recibido esa llamada del registro civil, sentí algo además de dolor y confusión. Sentí determinación. Berenice iba a pagar por lo que había hecho. Pasé la noche en casa de Fernando sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, su sonrisa mentirosa, cada momento que ahora sabía que había sido pura actuación. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de mi familia preguntando por la luna de miel. Mensajes de amigos enviando felicitaciones. Cada notificación era un recordatorio de la humillación que tendría que enfrentar cuando todos supieran la verdad. A las 7 de la mañana, recibí una llamada de la inspectora Sonia. Señor Ramiro, necesitamos que venga a la estación. Tenemos noticias. Fernando me llevó. En el camino, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿La habrían encontrado? ¿Habría huido del país? ¿Alguna vez recuperaría mi dinero? En la estación, Sonia y Enrique nos esperaban en una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había fotografías, documentos y una laptop abierta. Rastreamos la llamada que recibió anoche, comenzó Sonia. Provenía de un hotel en el centro, el Hotel San Martín. Enviamos una unidad, pero para cuando llegaron, ella ya se había ido. Sin embargo, dejó el cuarto con prisa. Y dejó algo importante. Enrique giró la laptop hacia mí. En la pantalla había imágenes de cámaras de seguridad. Reconocemos este lugar. La estación de autobuses. En el video se veía a una mujer con peluca rubia corta y lentes oscuros. Pero la reconocí de inmediato. Era Berenice. Llevaba solo una mochila y compraba un boleto en la ventanilla. ¿Hacia dónde iba? Buenos Aires. El autobús salió anoche a las 11. Llega esta tarde a las 4. Sonia me miró con intensidad. Pero aquí viene lo interesante. Contactamos a nuestros colegas en Buenos Aires y revisamos las reservas de vuelos internacionales. Hay una Beatriz Sánchez Moreno con boleto para Madrid mañana por la mañana. Entonces todavía está en tránsito. Todavía pueden atraparla. Exactamente. La policía de Buenos Aires estará esperándola en la terminal cuando llegue. Tenemos orden de arresto internacional. Enrique se inclinó hacia adelante. Pero necesitamos más. Necesitamos evidencia sólida que conecte todas sus identidades, todos sus fraudes. Y usted puede ayudarnos con eso. ¿Cómo? Sonia puso sobre la mesa los archivos que había encontrado en la memoria USB de Berenice.
Estos documentos que usted copió son cruciales. Pero necesitamos acceso a las cuentas donde transfirió el dinero. Necesitamos rastrear cada centavo para poder presentar un caso sólido ante el fiscal. Haré lo que sea necesario. Durante las siguientes horas, trabajé con los detectives y con expertos en delitos financieros. Revisamos cada transacción, cada transferencia. Los técnicos lograron rastrear el dinero a través de 3 cuentas intermediarias en las Islas Caimán, hasta llegar a una cuenta principal en Suiza. Ella ha estado haciendo esto durante años, dijo uno de los técnicos financieros. Encontramos al menos 7 víctimas más además de Vargas, Mendoza, Torres y usted. Siempre el mismo patrón. Hombres maduros, divorciados o viudos, con ahorros significativos. El total robado supera $1.200.000. $1.200.000. Vidas destrozadas, ahorros de toda una vida evaporados, confianzas traicionadas. Y yo era solo uno más en su lista de víctimas. Hay algo más que debe saber, agregó Sonia. Analizamos el líquido que encontramos en su departamento. Es rohypnol disuelto en agua. Una droga que causa sedación profunda y pérdida de memoria a corto plazo. En dosis altas puede simular los síntomas de una intoxicación alimentaria severa. Ella iba a drogarme durante la luna de miel. Eso parece. Es exactamente lo que hizo con las otras víctimas. Los drogaba, esperaba a que estuvieran incapacitados, y entonces vaciaba sus cuentas usando información que había recolectado durante meses. Fernando apretó mi hombro. Sabía lo que estaba pensando. Si no hubiera recibido esa llamada del registro civil, si no hubiera descubierto la verdad a tiempo, ahora mismo estaría en alguna cabaña en la Patagonia, inconsciente, mientras Berenice desaparecía con cada centavo que tenía. Señor Ramiro, dijo Enrique, en 2 horas recibiremos confirmación de si la arrestaron en Buenos Aires. ¿Quiere quedarse aquí para saberlo? Sí, necesito saber que la atraparon. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Fernando pidió café. Yo no podía tomar nada, mi estómago estaba hecho un nudo. Caminaba de un lado a otro de la sala, revisando mi teléfono cada 30 segundos como si eso fuera a hacer que el tiempo pasara más rápido. Finalmente, a las 4:20 de la tarde, el teléfono de Sonia sonó. Ella contestó y su expresión se iluminó. Entiendo. Excelente. Manténganos informados. Colgó y me miró con una sonrisa. La tienen. La arrestaron cuando bajó del autobús en la terminal de Buenos Aires. Intentó correr, pero la detuvieron. Está bajo custodia policial en este momento. Sentí que mis rodillas se aflojaban. Fernando me sostuvo antes de que pudiera caer. Respira, Ramiro. Respira. ¿Qué pasa ahora?, logré preguntar. Ahora comienza el proceso legal. La extraditan de vuelta aquí. Enfrentará cargos por fraude, falsificación de documentos, bigamia y tentativa de envenenamiento. Con la evidencia que tenemos y los testimonios de todas las víctimas, pasará años en prisión. Sonia hizo una pausa. Y en cuanto al dinero, el banco ya inició los procedimientos de recuperación. No puedo prometer que recuperará todo, pero hay una buena posibilidad de que recupere al menos una parte significativa. No me importa el dinero, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Solo quiero que pague por lo que hizo. Que no pueda hacerle esto a nadie más. Lo pagará. Tiene mi palabra. 3 días después, Berenice fue extraditada de vuelta a nuestra ciudad. La vi por última vez en la audiencia preliminar, esposada, con el cabello despeinado y sin maquillaje. Ya no era la mujer elegante y encantadora que había conocido en aquella librería. Era una estafadora capturada, derrotada. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos no vi arrepentimiento, solo rabia por haber sido atrapada. El juez leyó los cargos. Fraude sistemático, falsificación de identidad, bigamia múltiple, tentativa de envenenamiento. La lista era larga y devastadora. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó el juez. Su abogado, un defensor público que claramente sabía que no tenía caso, respondió, no culpable, su señoría. Pero todos en esa sala sabíamos la verdad. La evidencia era abrumadora. Los testimonios de 7 víctimas. Los documentos. Las grabaciones. El dinero rastreado. No había forma de que se escapara. El juez fijó la fecha del juicio para 3 meses después y negó la fianza. La acusada representa un riesgo de fuga evidente. Permanecerá bajo custodia hasta el juicio.
cuando se la llevaron esposada, sentí algo que no esperaba sentir. No satisfacción, no venganza, solo un vacío profundo donde alguna vez había estado el amor. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No por el proceso legal, que avanzaba sólido e inevitable hacia la condena de Berenice, sino por el proceso interno de reconstruirme a mí mismo después de que todo en lo que había creído resultara ser una mentira elaborada. Tuve que enfrentar a mi familia y contarles la verdad. La vergüenza en sus ojos cuando les expliqué que mi matrimonio había sido un fraude, que mi esposa era una estafadora profesional, que había perdido casi todo mi dinero. Mi hermana lloró. No por el dinero, sino por mí, por verme tan destrozado. Mi sobrino, que había sido uno de los testigos en la boda, me abrazó y me dijo que nada de esto era mi culpa. Pero era difícil creerlo. Los amigos que habían asistido a la boda me llamaban con condolencias como si alguien hubiera muerto. Y en cierto modo, alguien había muerto. El Ramiro que había sido tan feliz hace apenas 3 meses ya no existía. Ese hombre ingenuo que creía en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades había desaparecido para siempre. Fernando se convirtió en mi ancla durante esos días oscuros. Me obligaba a salir de casa, a comer, a seguir viviendo cuando lo único que quería era desaparecer bajo las sábanas y no despertar nunca. Esto no te define, me decía una y otra vez. Lo que te pasó no dice nada sobre ti. Dice todo sobre ella. Tú fuiste víctima de una profesional, de alguien que dedicó su vida entera a perfeccionar el arte del engaño. Pero era difícil creerlo cuando en las noches, acostado en la cama que había compartido con ella, no podía evitar preguntarme qué señales había ignorado. Revisaba cada conversación en mi memoria, cada gesto, cada mirada. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto que cada sonrisa, cada caricia, cada te amo era parte de una actuación ensayada y perfeccionada con otras víctimas antes que yo? Me obsesionaba con los detalles. ¿Había sido real algo? ¿Algún momento genuino entre todos esos meses de mentiras? ¿O todo, absolutamente todo, desde ese primer encuentro en la librería, había sido calculado y falso? El banco logró recuperar $140,000 de las cuentas offshore antes de que pudieran ser transferidas a lugares más inaccesibles. No era todo, pero era algo. Suficiente para que no perdiera mi departamento, suficiente para reconstruir mis ahorros de retiro, suficiente para empezar de nuevo. La institución bancaria también implementó medidas de seguridad adicionales y me compensó con $20,000 por las fallas en sus protocolos que habían permitido el fraude. Los investigadores continuaron profundizando en el caso y encontraron más víctimas. La lista creció a 11 hombres en total, repartidos en 5 ciudades diferentes a lo largo de 8 años. Todos con historias prácticamente idénticas a la mía. Conocieron a una mujer encantadora en lugares casuales, librerías, galerías de arte, cafeterías. Se enamoraron. Se casaron rápidamente. Y fueron sistemáticamente despojados de sus ahorros durante o inmediatamente después de la luna de miel. Algunos perdieron más que yo. Uno había perdido $300,000 y su negocio familiar. Otros perdieron menos. Pero todos perdimos la misma cosa fundamental, la capacidad de confiar en otro ser humano. La capacidad de creer que el amor podía ser real y desinteresado. Roberto Vargas, Javier Mendoza y yo formamos un grupo de apoyo informal. Nos reuníamos una vez por semana en una cafetería del centro, compartiendo nuestras experiencias, ayudándonos mutuamente a procesar el trauma que todos llevábamos. Era extrañamente reconfortante saber que no estaba solo, que otros hombres inteligentes y razonables habían caído en la misma trampa perfectamente diseñada y habían sobrevivido para contar la historia. Lo peor no es el dinero, decía Roberto en una de nuestras reuniones, removiendo su café sin mirarnos. Es saber que cada momento que creíste real era falso. Que la persona que amabas, por la que habrías dado la vida, nunca existió realmente. Era solo un personaje que ella interpretaba. Javiera sentía con los ojos húmedos. Yo todavía tengo problemas para dormir 3 años después. Sueño con ella constantemente. Y en los sueños, todavía es Beatriz, la mujer dulce y cariñosa de quien me enamoré. Me despierto sintiendo que la perdí, que cometí un error, que debería buscarla. Y luego recuerdo la verdad y me doy cuenta de que nunca la tuve, que nunca fue real. Yo entendía exactamente lo que quería decir. El duelo por algo que nunca fue real es una clase especial de dolor. No hay cierre porque no hay nada real que cerrar. Solo el vacío donde debería haber estado el amor. El juicio finalmente comenzó a mediados de abril. El fiscal,
un hombre meticuloso llamado Dr. Julio Ramírez, presentó un caso devastador, construido sobre montañas de evidencia irrefutable. Documentos falsificados con diferentes caligrafías y firmas. Múltiples identidades con pasaportes y cédulas profesionalmente falsificados. Testimonios desgarradores de 11 víctimas. Análisis financiero forense que mostraba exactamente cómo había lavado el dinero robado a través de una red compleja de cuentas fantasma. El frasco de Rohypnol encontrado en mi departamento con sus huellas digitales claramente marcadas. Berenice se mantuvo impasible durante todo el proceso, como si estuviera aburrida en una sala de espera. Su defensa, liderada por un abogado defensor público claramente abrumado, intentó argumentar que algunas de las relaciones habían sido consensuales, que algunos de los hombres le habían dado el dinero voluntariamente como regalos. Pero la evidencia era demasiado clara, demasiado sistemática. El patrón era demasiado obvio. La premeditación era innegable. Cuando me tocó testificar, subí al estrado con las piernas temblando y las manos sudando. El fiscal me hizo las preguntas preparadas que habíamos ensayado. ¿Cómo la conocí? ¿Cuándo empezamos a salir? ¿Cuándo decidimos casarnos? ¿Tenía conocimiento de sus otras identidades? ¿Le di permiso explícito para acceder a mis cuentas bancarias? ¿Sabía que planeaba drogarme? Respondí cada pregunta con la verdad, con la voz quebrándose en los momentos más dolorosos. Pero lo más difícil fue cuando el abogado defensor me interrogó, intentando sembrar dudas sobre mi testimonio. Señor Ramiro, ¿es cierto que usted le dio a mi cliente acceso a su información personal durante los 3 años de relación? Números de cuenta, contraseñas de correo, información sobre sus inversiones. Le di información porque confiaba en ella, porque era mi pareja, porque pensé que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Y es cierto que usted, un hombre de 57 años con recursos económicos considerables, comenzó una relación romántica con una mujer significativamente más joven y atractiva. No veo que tiene que ver la diferencia de edad con esto. Solo estoy estableciendo que usted entró voluntariamente en esta relación, que nadie lo forzó, que usted, como adulto, tomó la decisión consciente de confiar en mi clienta. El fiscal objetó inmediatamente. Irrelevante y hostil, su señoría. El juez lo sostuvo. Continúe por otra línea, letrado. Pero el daño ya estaba hecho. El abogado defensor estaba tratando de pintarme como un viejo tonto y desesperado que se había dejado engañar por una mujer joven y hermosa, y que ahora buscaba venganza porque la relación no funcionó como esperaba. Después de mi testimonio, vinieron los otros. Vargas, con su voz firme describiendo cómo perdió su negocio de 30 años. Mendoza, llorando abiertamente al recordar cómo había confiado ciegamente. Cada uno contando su versión de la misma historia macabra. Los rostros del jurado mostraban cada vez más indignación, más horror, a medida que el patrón se hacía evidente y la magnitud de la operación criminal quedaba expuesta. El punto culminante llegó cuando el fiscal presentó los archivos recuperados de la computadora personal de Berenice, que había sido incautada de un almacén que rentaba bajo otro nombre falso. El Excel meticuloso con los nombres de las víctimas pasadas, presentes y futuras, junto con las cantidades robadas y notas sobre cada una. Los planes detallados para cada estafa, escritos como si fueran guiones de teatro. Las notas psicológicas sobre cómo manipular a cada hombre, qué vulnerabilidades específicas explotar, qué palabras usar para generar dependencia emocional. Junto a mi nombre, ella había escrito, Ramiro Sepúlveda. 57 años. Viudo reciente, aún en duelo. Desesperado por compañía y validación. Patrimonio estimado en $200,000 entre ahorros líquidos y fondo de retiro. Propietario de departamento valuado en $150,000. Nivel de dificultad, bajo. Tiempo estimado, 3 a 4 meses desde el contacto inicial hasta la extracción completa. Nivel de dificultad bajo. Tiempo estimado de extracción. Esas palabras clínicas, frías, calculadoras me perseguirían por el resto de mi vida. Yo no había sido una persona para ella. Había sido un objetivo, un número, una transacción. Los alegatos finales fueron contundentes y emotivos. El fiscal Julio Ramírez pintó un cuadro claro y devastador de una depredadora calculadora que había destruido vidas sistemáticamente durante años, sin un solo atisbo de remordimiento o empatía. Esta mujer, dijo señalándola directamente, convirtió el amor en un arma. Convirtió la confianza en una herramienta de destrucción. Y lo hizo una y otra vez, perfeccionando su técnica con cada víctima, volviéndose más eficiente, más cruel, más despiadada.
Caminó frente al jurado, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. Señoras y señores del jurado, no se dejen engañar por su apariencia tranquila, por su silencio en esta sala. Esa es la misma máscara que usó con 11 hombres inocentes que solo buscaban amor y compañía. Detrás de esa máscara hay una mente criminal brillante que estudió a sus víctimas como un depredador estudia a su presa, que calculó exactamente cuánto tiempo necesitaba para ganarse su confianza, que documentó meticulosamente cada paso de su plan criminal. El fiscal mostró de nuevo el archivo Excel con la lista de víctimas. Miren esto. Esto no es obra de alguien que cometió un error. Esto no es alguien que cayó en circunstancias difíciles. Esto es una criminal profesional que convirtió el fraude matrimonial en su carrera, en su fuente de ingresos, en su forma de vida. Y si no la detenemos aquí, si no enviamos un mensaje claro, seguirá haciéndolo hasta el día que muera. El abogado defensor intentó argumentar que Berenice había tenido una infancia difícil, que había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar cuando era niña, que había desarrollado trastornos de personalidad que explicaban, aunque no justificaban, su comportamiento, que había caído en un ciclo de comportamiento destructivo debido a traumas que escapaban a su control, que merecía compasión, tratamiento psicológico intensivo en un hospital psiquiátrico, no una condena severa en una prisión común. Pero sus argumentos sonaban huecos y desesperados frente a la montaña de evidencia irrefutable y el rastro de destrucción meticulosamente planificada que Berenice había dejado a su paso durante casi una década. El jurado podía ver claramente que esta no era una mujer actuando impulsivamente por trauma. Era una mujer ejecutando un plan de negocios criminal con precisión quirúrgica. El jurado no tardó mucho en deliberar. 3 horas después de retirarse a la sala de deliberaciones, volvieron con expresiones serias y determinadas. El silencio en la sala era absoluto, casi religioso, cuando el presidente del jurado, un hombre de mediana edad con lentes, se puso de pie sosteniendo el papel con el veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez con voz solemne. Sí, su señoría. Hemos llegado a un veredicto unánime. ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de fraude sistemático en primer grado? Culpable. ¿En el cargo de falsificación de documentos oficiales en múltiples instancias? Culpable. ¿En el cargo de bigamia múltiple? Culpable. ¿En el cargo de robo agravado? Culpable. ¿En el cargo de tentativa de envenenamiento con intención de facilitar un crimen? Culpable. Uno por uno, cargo tras cargo, la palabra resonaba en la sala como un martillo golpeando un clavo. Culpable. 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 15 cargos en total. 15 veces la misma palabra devastadora. Berenice no mostró emoción cuando se leyó el veredicto completo. Solo miró al frente con los ojos vacíos, como si estuviera disociada de la realidad, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona en otra dimensión. No hubo lágrimas. No hubo protestas dramáticas. No hubo gritos de injusticia. Solo un silencio frío, calculado y perturbador que de alguna manera era más escalofriante que cualquier arrebato emocional. Una semana después, regresamos a la sala del tribunal para la audiencia de sentencia. Esta vez, el juez permitió que algunas de las víctimas hablaran antes de dictar sentencia. Roberto Vargas fue el primero en subir al estrado de los testigos. Perdí más que dinero, dijo con voz temblorosa. Perdí mi negocio que había construido durante 30 años. Perdí mi casa. Perdí la confianza de mi familia que pensó que yo había sido un idiota irresponsable. Pero más que nada, perdí la capacidad de creer en la bondad humana. Eso es lo que ella realmente me robó. Javier Mendoza habló después, con lágrimas corriendo por su rostro. Han pasado 3 años y todavía no puedo tener una relación normal. No puedo confiar. No puedo creer cuando alguien me dice que me ama. Ella me destrozó por dentro de una manera que ningún dinero puede reparar. Y lo peor es que sé que yo fui solo uno más en su lista. Que ni siquiera le importé lo suficiente como para recordar mi nombre real. Cuando me tocó hablar, subí al estrado sintiendo el peso de todo lo que había vivido en los últimos meses. Su señoría, comencé, yo era un hombre feliz antes de conocer a Berenice. Había superado la muerte de mi primera esposa. Estaba reconstruyendo mi vida. Tenía esperanza en el futuro. Ella vio esa esperanza y la convirtió en un arma contra mí. Me estudió como un científico estudia un experimento. Aprendió exactamente qué decir, cómo actuar, qué vulnerabilidades explotar. Hice una pausa, encontrando mi voz. Pero quiero que sepa algo. Ella no ganó. Sí,
Me robó mi dinero. Sí, me robó 3 años de mi vida. Pero no me robó mi capacidad de recuperarme. No me robó mi determinación de seguir adelante. Y no me robó mi voluntad de asegurarme de que ningún otro hombre tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Eso es algo que ella nunca podrá quitarme. El juez escuchó cada testimonio en silencio, tomando notas ocasionalmente. Luego tomó su tiempo antes de hablar, revisando los documentos frente a él, mirando a Berenice largamente, y finalmente dirigiéndose a ella directamente con una expresión de profundo disgusto. Berenice Sánchez, o cualquiera que sea su verdadero nombre, comenzó el juez con voz grave y llena de autoridad. He sido juez durante 32 años. He presidido miles de casos. He visto toda clase de crímenes, desde los más violentos y explícitos hasta los más sutiles y engañosos. Pero raramente, muy raramente, he visto algo tan sistemático, tan calculado, tan completamente desprovisto de humanidad como lo que usted ha hecho. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el silencio absoluto de la sala. Usted no solo robó dinero. El dinero es reemplazable. Usted robó años de vida que nunca pueden recuperarse. Robó la capacidad de confiar, que es fundamental para la sociedad humana. Robó la fe en el amor y en la bondad humana. Las cicatrices que dejó en sus víctimas no son solo financieras, son emocionales, psicológicas, espirituales. Algunos de estos hombres probablemente nunca se recuperarán completamente de lo que usted les hizo. Llevarán estas heridas hasta el día de su muerte. El juez se inclinó hacia adelante. Usted ha demostrado ser una amenaza calculada y persistente para la sociedad. Ha destruido vidas sistemáticamente durante casi una década, sin remordimiento, con premeditación absoluta y alevosía fría. He leído los informes psicológicos de 3 expertos diferentes. He escuchado a los especialistas en comportamiento criminal. Y no veo evidencia alguna de arrepentimiento genuino. No veo remordimiento real. No veo posibilidad real de rehabilitación. Solo veo a alguien que lamenta profundamente haber sido capturada, no haber causado tanto daño irreparable. El juez respiró profundamente antes de continuar. Por los cargos de fraude sistemático en primer grado, falsificación de documentos oficiales en múltiples instancias, bigamia múltiple, robo agravado y tentativa de envenenamiento con intención de facilitar un crimen, la sentenció 18 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Además, deberá pagar restitución completa a cada una de sus víctimas identificadas por las cantidades exactas robadas, calculadas en un total de $1.240.000, más daños punitivos que ascienden a $500.000 adicionales por el sufrimiento emocional causado. Sus bienes, cuentas bancarias y cualquier activo a su nombre serán inmediatamente embargados y liquidados para comenzar el proceso de restitución a las víctimas. Golpeó el martillo con fuerza. Que conste en acta. Que la sentencia se ejecute de inmediato. Retiren a la condenada. 18 años. 18 años de su vida encerrada entre muros de concreto. Para cuando saliera de prisión, Berenice sería una mujer de casi 60 años. Su belleza, la herramienta principal y más efectiva de sus estafas elaboradas, se habría desvanecido completamente con el tiempo. Su juventud, perdida para siempre entre barrotes oxidados y patios de cemento gris. Los mejores años de su vida, consumidos tras las rejas pagando por los crímenes calculados que había cometido. Cuando los guardias de seguridad se acercaron para llevársela esposada de la sala del tribunal, ella finalmente rompió su máscara de indiferencia. Giró lentamente y me miró directamente a los ojos. Por primera vez en todo el largo proceso judicial, vi algo parecido a emoción genuina brillar intensamente en sus ojos oscuros. Pero no era arrepentimiento. No era tristeza ni vergüenza ni remordimiento. Era odio puro, concentrado, ardiente y visceral. Ella me odiaba con cada fibra de su ser. No por haberla descubierto, no por haberla denunciado a las autoridades. Me odiaba por haber arruinado su plan perfecto, por haber sido la víctima que no se quedó callada y humillada, que no se escondió en la vergüenza como se esperaba que hiciera, que no permitió que escapara una vez más a destruir otra vida. Por haber sido el error fatal en su sistema aparentemente infalible. Por haber sido su caída. Y en ese momento, mirándola fijamente los ojos mientras los guardias la esposaban con firmeza y se la llevaban hacia la puerta lateral que conducía a las celdas, sentí algo que no había sentido en todos esos largos, dolorosos y traumáticos meses. No era satisfacción por la venganza. No era alegría sádica por su caída y destrucción. No era el placer oscuro de ver sufrir a quien me había hecho sufrir tanto. Era liberación. Una profunda, exhausta,
casi espiritual sensación de que un capítulo horrible, traumático, devastador y que me había consumido completamente finalmente había terminado. De que podía empezar a respirar de nuevo sin ese peso constante en el pecho. De que tal vez, solo tal vez, algún día en el futuro podría volver a confiar en alguien sin que el pánico me paralizara.